Hola a todos y bienvenidos a otro muy especial episodio de nuestra área Soldiers of Fortune en nuestro canal Kino Carrete. El día de hoy es muy interesante y tenemos a Andrés, que es escritor. Vamos a dejar que la persona que sabe más acerca de él le haga la introducción, porque pues ellos son amigos y todos. Sigue Susi. Ay, hola a todos. Bueno, Andrés P. Andrew. Andrés P. ¿Cómo se dice la segunda parte? Andreu, Andrew. Bueno, Andreu, si lo dejé bien. Porque es que Andreu, siempre tengo la duda con el último, el y Andrew. Andreu. 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 Ujú. Es un súper escritor, pero además de todo es como medio genio el hombre, porque es que tiene cuanta carrera, este hombre es así todo súper genio. Además de ser escritor de libros, ay, véalo torciendo los ojos, le da pena siempre. Además de ser escritor, es editor de libros, además de eso también hace currículums para colegios, o sea, él es como medio todero, súper genio como medio matemática y física y de todo, más bien que él nos cuente un poquito más de todo eso, porque esa parte de mí como que me confunde un poco. Yo soy más como del lado de arte, pero ya del otro lado, ahí él me pierde con todo eso. Pero bueno, es increíble. En este momento, él está nominado a un premio por este hermosísimo libro que si entran a mi Instagram, yo lo leí para los niños porque es un libro hermosísimo y además estoy súper orgullosa de que él y yo trabajamos en conjunto para un colegio y montamos la obra de las abejitas de que hay en este libro. Entonces estoy súper feliz de que además de todo está nominado y que yo tuve algo que ver con él y con el montaje de esta obra. Entonces eso me tiene súper feliz. Hola Hola, Andrés. Susi. Bueno, primero que todo, felicitaciones por lo del libro, fantástico porque la verdad es que es un mensaje social supremamente hermoso y con todo lo que se está viviendo en el mundo ahorita y eso, pues me parece que este libro, la verdad, cae perfecto. Entonces, pues cuéntanos un poquito del libro y del premio y de qué está pasando ahorita con eso. Bueno, es el Kids Choice Award, o sea, es como decir que los niños son los que escogen entre una Vea lista. pues, ¿eso existe? Sí, Ujú. sí, es una lista de libros que ya tienen, bueno, ya estar en la lista significa un reconocimiento. Sí. Ajá. Y Sí, sí. entonces los niños escogen el que más les gusta. O sea, al final es un premio de los niños, Ujú. ¿no? Y de esta lista sacan los primeros 5. Entonces, estos son los finalistas y esas cosas. Pero ya están en la lista. Es un honor, ¿no? Porque es un mercado de libros muy grande. O sea, estamos hablando de 380 millones de personas ahí consumiéndolo porque es un mercado en inglés y también está involucrado en Inglaterra. Pero bueno, el premio se realiza mayormente en Estados Unidos. No. Y, y, Y nada, es interesante, ¿no? que me gusta que los niños sean los que escojan, ¿no? Quiénes son por votación, qué libros les gustan más. Espera, Eh, porque entonces tengo una pregunta. Entonces, la parte de la literatura de J.K. Rowling con Harry Potter, ¿eso todavía eso está incluido entre la parte para niños? ¿O eso no, es más para, como para teenagers para arriba? los premios están clasificados en grupos de edad, de Ah, 4 hasta 7, de 8 hasta ah, 11, ok. y este es de 8 a 11, ¿no? Ok. Y también son los publicados, creo que en ese año. O sea, tiene que haber sido publicado en el año pasado, por supuesto, ¿no? Para que haya tenido un tiempo que la gente más o menos haya podido verlo. Porque el mío, por ejemplo, fue publicado a mediados de noviembre y en realidad eso todavía, 6 meses es muy poco, 7 meses es muy poco, pero ya entra, ya alguna gente lo ha leído. También pueden votar, por ejemplo, educadores, maestros. También el voto adulto también se cuenta.
aparte de los niños. Pero el de los niños es importante porque te registras y puedes votar. Incluso pueden votar niños que el adulto vota en nombre de ellos. O sea, ¿sabes? Que les gustó el libro cuando se lo leyeron. Por ejemplo, hay muchos niños que les gusta el libro que todavía no saben leer y que se lo leyeron, vieron las ilustraciones. Y como es un álbum ilustrado, y un álbum ilustrado tiene una peculiaridad que es que el texto tiene el 50% del peso y las ilustraciones tienen el otro 50% Aquí está, del peso. para que se pueda ver en cámara. Wow. Sí. Espera un segundo. Pon la donde está el abogado. Espera, Y eso espera. está genial. Ajá. Uy, pero Bueno, eso está increíble. entonces, en ese libro cuenta 2 historias en gráfica, ocultas, y cuenta una historia que es la que tú estás leyendo. Yeah. Y aparte tiene muchos de pequeños detalles que cuando tú te lo lees la segunda, tercera, hasta la 10ª vez vas a estar encontrando detalles. Porque precisamente se escribió un guión gráfico del libro. No es un libro escrito y que vino el ilustrador y lo ilustró lo que leyó. Sí. ¿No? Claro, Sí. pero tú más allá, porque es que bueno, tú dependes de la parte gráfica, o me he dicho, ¿tú decides la parte gráfica o dependes de un graficador para hacer eso? Porque es Bueno, que Un como yo lo artista. estoy viendo, es base a la parte como de los cómics. Eso es buenísimo. más o menos, en este caso, yo tengo varias duplas creativas con diferentes ilustradores. Ah, Por ejemplo, yo tengo una dupla creativa con Suegra, el ilustrador colombiano, buenísimo, ah, ¿no? Con Dipacho, o sea, por decirte 2 colombianos, Carlitos Consuegra es un gran ilustrador colombiano en este momento. Tengo una pareja creativa con Kima Mate, que él es catalán, con Susana Celes, con Rogerio Coelho. Yo trabajo alrededor de como 5 o 6 ilustradores y tenemos una forma de hacer libros que es bastante diferente a como lo hace normalmente los álbumes ilustrados las editoriales. Normalmente tú mandas un texto de álbum ilustrado, te lo aceptan, ellos buscan un ilustrador y después te mandan lo que ese ilustrador hizo y más o menos tú te gusta o no te gusta. En mi caso, yo no trabajo así. La mayoría de las veces que una editorial quiere un texto mío, yo soy el que escojo mi ilustrador y llevamos el resultado entero. Y entonces es que negociamos con ella. ¿Por qué? Porque estos ilustradores son perfectamente de los 50 mejores ilustradores del mundo. Kim, Sí, claro, mira esto. mire es Esto un no eso. es el genio. típico Doctor. libro de niños para nada. Kim Estos son, es un esto tipo es un fuera de arte. liga, ¿no? Entonces, en este caso, este libro tomó alrededor de un año hacerlo, porque hicimos el guión gráfico página por página, está decidido hasta el tono de color, las historias que vamos a poner. En realidad lo que tú estás viendo ahí es alrededor yo diría que el 10% del texto que escribí, porque todo lo demás eran, y hacemos esto aquí, o sea, un guión gráfico, lo mismo se hace, por ejemplo, un guión técnico de una película, ¿no? Que tú pones, y así lo armamos, ¿no? Y para, por ejemplo, las escenas donde hay habitaciones, Kim fue a las diferentes óperas de Europa. Ese fue un viaje de 3 meses. Fue a la ópera de Viena, a la de Berlín, a todas, y tiró fotos, y empezó a ambientar cada espacio de diferente panel con esta onda rococó o también, como tú ves, hay variedad de estilos. Y decidimos cómo íbamos a hacer el libro, que era una mezcla entre Giger, que era el gran diseñador industrial, y ¿cómo se Con llama? Giger, pues espérate, porque Giger es el de Alien. Es de Alien. Era una mezcla entre Giger y Doré. Doré es el gran grabador francés del siglo XIX. Y quisimos hacer esa mezcla y que ese fuera el estilo. Y cuando terminamos nos dimos cuenta que Giger más Doré es lo mismo que decir Gaudí. Pero fue cuando terminamos que nos dimos cuenta que la mezcla de los dos era Gaudí. Aquí en la contraportada, déjame ver si yo lo pusieron, yo tengo el libro aquí, lo traje por si acaso. Te gané. Es una de estas ilustraciones de apoyo que tú dices, y ves el ventilador, y esto es un ventilador de Gaudí, ¿no? A ver, déjame ver. No, aquí en esta edición no lo pusieron. Pero si tú ves la forma, son completamente gaudianas, ¿no? ¿Estás buscando a ver si el mío lo tiene? No, esta edición parece la edición de Estados Unidos no la tiene. Por ejemplo, estas construcciones son gaudianas completamente, ¿no? A ver. Ay, se confunde con el... Por eso quería quitarlo. Sí, por el background. Con el background. Déjame ver. Bueno.
¿Qué estás buscando ahí? El caso fue que, no, hay una ilustración de apoyo, pero que está en la edición española, creo. Ok. Ajá. Y en la edición española o la de Santillana, México. Creo que están en esa, pero en esta no. Bueno, el caso fue que esto fue un trabajo que hicimos, incluso él estaba en España y yo estaba aquí en Estados Unidos. En ese tiempo todo lo hicimos por internet. Poníamos el videollamada y nos sentábamos 2 horas a decidir cada página. Y trabajamos largo porque fue un año casi. Y cuando terminamos ya lo presentamos y sacamos el libro hace tiempo, ¿no? En español en el 2003. ¿El ventilador? Sí, eso es Gaudí de cara, ¿no? Eso es Dalí. Eso es Dalí. ¿Este? Qué Gaudí, el cosa que hizo la tan Sagrada Familia en chévere. Barcelona, el Sí, arquitecto sí, catalán. sí. Uh-huh. Sí, 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 Bueno, pero tiene tonos hacia Dalí también. también sí, porque es medio surrealista, claro. Sí, surrealista. Es un poco surrealista. Entonces, bueno, cuando terminó el libro, lo sacamos en español. Ese libro yo escribí estando en Chicago. Lo sacamos en español, en coreano, en alemán. Lo sacamos en todos los idiomas. Aquí en Estados Unidos no lo publicaba. Y ganó el White Ravens, que es uno de los más grandes premios mundiales de literatura infantil, estuvo en la lista. Ganó el IBI, o sea, y aquí no lo publicaban. Y yo decía, pero pues, ¿qué es lo que pasa, no? Ahora es que lo publican, ¿no? No. Después de tantos años. Sí. ¿Por qué no lo publicaban? No puedo decirte por qué, porque son cosas que pasan. A veces los libros tienen eso. Yo lo publiqué primero en 11 idiomas. El último fue el idioma del país donde lo escribí. ¿Qué te parece? Pues espérate un segundo porque te corto un paréntesis. Hay una película donde está Morgan Freeman y no me acuerdo en ese momento el nombre del otro actor, que se llama The Last Knights. Ajá. Esa película es una muy, muy buena película. El presupuesto... ¿Tony Bandera? No, no sé, Ewan McGregor tampoco. Clive Owen. Clive Owen. Clive Owen y Morgan Freeman. Yeah. Y el actor principal es Clive Owen. Y resulta que esa película, el presupuesto creo que fueron, decimos, $80 millones. ¿Saben cuánto se hizo esa película? $400,000 nada más. A nivel mundial, y solo la pasaron en Manila, en Vietnam, yo no sé dónde, carajos, eso nunca llegó. Y ¿sabes? Yo me la encontré por el canal FX. Me la encontré un domingo por la tarde, eso que yo está surfeando, de repente, ve, esta vaina que es, y por eso me la encontré. Pero es el referente que yo tengo de una muy buena obra de arte a la cual que en Estados Unidos no le hicieron absolutamente nada. Nada, bueno, cero. Eso pasó con García Márquez y 100 años de soledad. O sea, las 500 copias que nunca se vendieron, y después los franceses fueron los que descubrieron la novela, ¿no? No. Pasan con esa cosa, pero en este caso yo creo que tiene que ver más con que cuando salió el libro era la época que empezaba todo esto de lo políticamente correcto y que las editoriales empezaron a buscar más, a regirse más por las ventas en vez de por ponerle un reto a la gente que lea. Y es el cambio de paradigma en la literatura, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y era los principios. Y en los principios la gente siempre es mucho más cobarde, ¿no? Y aquí las grandes editoriales es un negocio muy grande del libro en este país. Diría que es más grande del mundo. Y lo ven así. Después, cuando se empezaron a relajar o empezaron yo me imagino que los editores cobardes eran viejos y se fueron, llegaron nuevos que tenían, que no eran tan cobardes. No voy a decir la palabra, porque me dijiste que no puedo decir malas palabras. No, tú miras, al que se le salga el madrazo, hágale. Pero al final, bueno, salió, que es lo importante, ¿no? Y es un libro que yo publiqué por primera vez en 2013, o sea, ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero en cada lugar que llegó fue recibido a sí mismo y es muy lindo, ¿no? Que lo reciban de la misma forma. Porque es que hay una cosa que sí es importante, porque tú más o menos acariciaste ese tema. A la gente, hay dos. Primero, a la gente le da susto las cosas que no conocen, las cosas nuevas. Entonces, más bien prefieren, me alejo de esto porque no sé qué pueda pasar, me da miedo y me voy. Uno. Dos, que es más importante aún,
es el hecho de que la gente dejó de leer, Mm. ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, en la parte de los cómics, empezaron a tener una segunda cúspide gigante, porque después de que empezaron a salir buenas películas de Marvel, por ejemplo, se dispararon las ventas de los cómics. Pero ¿te acuerdas, Susi, que yo te mostré la librería mía? Sí. Yo tengo una librería, son 60 libros, y cada libro es así de grande, acerca de muchas historias que tienen, porque son recopilaciones. El primer cómic que yo leí fue de las Tortugas Ninja, y estamos hablando que eso fue hacia el 85, que estaba blanco y negro. El segundo, y que fue el primer cómic que yo compré, era Excalibur, que fue después de que después de que murieron los X-Men. Bla, 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 bla. Ese no es el punto. El punto es que yo estaba en Estados Unidos cuando eso pasó, y luego me vengo para Colombia y yo dejé de leer, porque ya pues, la lectura era lo que me tocaba, era estudiar para las carreras que estoy haciendo, ¿no? Pero a mí se me olvidó el resto de cosas. Voy a la casa de mi tía, que ella, ojalá la puedas conocer, Andrés, porque fue profesora, se fue profesora de literatura inglesa. Ella es una dura, Leonor Bahamond. Y ella me regaló a mí una copia de 100 años de soledad. Libro bacano en la vida, que yo creo que por ahí máximo, me atrevo a decir, 7 millones de personas lo han leído en Colombia. Máximo. Eso me da una tristeza gigante. ¿No? Bueno, entonces ponle cuidado. Resulta que tú fuiste fundador en el 2010 de la editorial Lingua en Estados Unidos. Cuéntanos de eso. Bueno, eso fue un proyecto se llama Lingua USA, ¿no? Venía de Lingua España, y es un proyecto precisamente que tiene un gran éxito, porque es una de las primeras editoriales que incursiona en el cambio de formato que ha ocurrido o sea, ha habido un gran cambio en los últimos 20 años en cómo nosotros almacenamos, distribuimos y procesamos la información, ¿no? Con la aparición de toda la parte digital, de Internet, y sobre todo la aparición de libros digitales y de cómo el contenido está diseminado en la red. Y Radamés Molina, que es el fundador de este editorial, se le ocurrió coger el canon de la literatura en español, digitalizarlo, hacer ediciones anotadas y hacer ebook con ellos, ¿no? Y ponerlo en impresión bajo demanda, que cuando aquello empezaba, lo estaba desarrollando, cuando aquello empezaba, CreateSpace, que es Amazon. Entonces, cuando empieza a hacer eso, imagínate que llega un momento en que la editorial nuestra tenía más ebooks que Santillana y Planeta juntas. No, bueno, bien. Claro, la diferencia es que con el tiempo, por supuesto, nos pasaron, ¿no? Pero nosotros éramos como pioneros y ganamos. La editorial fue declarada como editorial, ¿cómo es? De nueva generación, como 2 veces en Europa. O sea, tuvo un gran éxito de ese punto de vista. Entonces, Radamés y yo nos conocimos en el año 2005-2006, y tuvimos la idea de, bueno, si yo estoy aquí en Estados Unidos, tú estás en Barcelona, vamos a hacer una sede, vamos a traer la editorial a Estados Unidos, y como ya tenemos el contenido digitalizado, y te cuento que Radamés lo que hacía era, cogía los clásicos, los libros, y básicamente los escaneaba, les hacía OCD, les sacaba el texto, eso era un trabajo de años. De años, claro. El canon es todo ahí, y después le hacía ediciones anotadas, así, a lo pique y pala, fue como se hicieron. Después era crear un formato único que funcionara en Europa y Estados Unidos a la vez, a la hora de imprimir, porque la 4 no es el mismo formato. Y todas esas cosas que uno va encontrando. Entonces yo le dije, bueno, si vamos a hacer uno en Estados Unidos, podemos incluir todos estos libros en toda la bibliografía que usan las universidades. Y ahí fue como la cosa empezó a funcionar, porque daba resultados. Y dije, bueno, si da resultados, pues entonces vamos a meter literatura. Y Lingua USA, entonces creo una parte que es Ediciones Malecón, Ediciones Tres Aguas, o sea, y eran de literatura escrita en español en Estados Unidos, y con diferentes géneros.
Y ahí sale Lingua USA y incursionamos en la Feria del Libro de Miami. Ganamos eso es como gigante. Eso es gigante. No, en Nueva York ganamos 2 o 3, con 4 libros ganaron el mejor libro del año en español, el Billboard Award. O sea, le iba muy bien. Y ahí mismo, bueno, llegué al 2009, se cae el mercado y todo se acabó. Ya hasta ahí llegó la editorial. Claro, porque una editorial empieza a funcionar y a ser autorrentable a medida que tú tienes un catálogo de más de 100 libros, por lo menos. Y nosotros cuando aquello teníamos 20 o 30, ¿no? Y salía de nuestro bolsillo, básicamente. Y también porque no teníamos un negociante dentro de nosotros, ¿no? Si hubiera habido alguien negociante, estoy seguro que nos hubiera habido mejor. Sí. Pero bueno, creamos un espacio interesante que después a ese le siguieron otras editoriales que, bueno, fuimos parte de ese proceso, ¿no? Y ahora está Hypermedia, bueno, ya hay otras editoriales que les va mejor, ¿no? Sí. Bueno, otro proyecto en el que estuvo Andrés, cuando yo lo conocí, que realmente gracias a eso fue que nos conocimos, más conocido en la época como Mr. Cherry Pie, fue Locos y Bajitos. Esto fue un proyecto supremamente lindo que él tenía, que era para niños. Cuéntanos, Andrés, de lo que conformaba todo junto de Locos y Bajitos. ¿Qué año fue eso, Susi? Uy, Dios mío, Andrés, eso fue hace 6 años, 8 años. 8 años. Wow. Sí, claro. Bueno, eso fue el Centro Cultural Español. Ellos querían hacer dentro del centro, hacer un programa cultural para niños. Y entonces se me acercaron, me llamaron y me dijeron que si yo podía ser el director del programa ese para niños y quisiera lo que se me antojara, ¿no? Y yo tenía ya una idea de un programa que era a la vez social y cultural, que lo que hacía era llevar el arte y el conocimiento artístico y en general a los niños de una forma distinta a lo que lo ven en la clase, ¿no? Por ejemplo, que tienen un grupo de niños de 7 años y van con sus padres allá y tú le dices, bueno, hoy los niños van a aprender lo que es el surrealismo y van a salir pintando cuadros surrealistas y haciendo cuentos surrealistas, ¿no? Y los padres se te quedan mirando así y te dicen, nah, no me jodas, que mi hijo, ¿no? Entonces, no, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y entonces tú simplemente empezabas el programa y le decía, bueno, ahora primero lo que vamos a hacer es vamos a pintar un árbol. Pinten un árbol. Entonces los niños iban así en el bolito ese que es así, con la cosita, no sé qué. Todo el mundo te traía un mapa. Y después el Centro Cultural Español tiene unos ventanales muy grandes. Y enfrente a uno de esos ventanales, al otro lado de la avenida, hay una palma real. Y yo le digo, bueno, ahora pinten esa palma real. Y los niños van y por supuesto se demoran más. Entonces, cuando terminan, tú le dices, ahora pon un dibujo del lado del otro. Entonces, cuando tú pones un dibujo de la palma real que pintaron mirándola del otro, uno es un dibujito así, con una cosita, y el otro es una palma real. Entonces, bueno, en realidad ustedes no es que no sean pintores. Todo el mundo aquí tiene talento, simplemente no tienen memoria gráfica. Porque tú te acuerdas de esa palma real cuando te piden que pintes un árbol. No, tú pintas la representación gráfica que tienes, iconográfica que tienes en la cabeza. La que le imprimieron en el colegio, sí. Ajá. Ahí lo primero que se dan cuenta era de que ellos sí tenían habilidades y de que simplemente había algo dentro de ellos que ellos no conocían, que era la diferencia entre pintar de memoria y pintar de forma, o sea, la realidad, ¿no? Entonces, esa era la introducción. ¿Por qué? Porque se maravillaban de sus mismas habilidades de pronto. Y algunos que no creían que no sabían pintar, de pronto veían que sí sabían pintar. Entonces yo les decía, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, yo quiero que usted me dibuje un árbol loco, ¿no? Dibújame un árbol loco. Y ahí pintaban árboles haciendo karate o cualquier cosa, ¿no? O sea, hacían un dibujo surrealista, ¿no? Del árbol, ¿no? Y después le pedía que escribiera una historia con ese árbol loco, algo que le pasara, algo cómico, algo trágico. Y al final los niños y entonces le explicaba, ¿eso ustedes sueñan? Sí, sueñan. Bueno, el surrealismo es más o menos eso, ¿no? Y después le explicaba un concepto más o menos de lo que era el surrealismo, pero también que era esa parte entre los sueños y la realidad, que es surreal. Entonces le decía, el surreal es que tú dibujes un árbol loco, que hagas una historia sobre por qué, ¿no? Una de las características del surrealismo es esta. Y al final, cuando salía, efectivamente, habían dibujado, o habían hecho una pintura surrealista, habían hecho un cuento surrealista. Era simplemente llevarlos por un camino en que el conocimiento fuera
adquirido de una forma sencilla para ellos, ¿no? Y esa técnica se puede aplicar para cualquier cosa. Simplemente es encontrar el camino. Y ahí fue la primera idea que yo tuve, el Proyecto Faro, que es algo que todavía no ha empezado, pero era un proyecto de encontrar la vocación a corta edad en los niños. Lo que es el gran, lo que falta en el sistema educacional de cualquier país, pues si te das cuenta, los sistemas educacionales son más o menos modelo militar, ¿no? Si te pones a ver, ¿no? ¿Qué cosa es? En una cantidad de horas tú tienes una cantidad de asignaturas dividida en espacios y tienes que aprender. En 45 minutos esto, en esto y esto y esto, y entonces tienes que pasar. No todo el mundo aprende igual. No todo el mundo aprende de la misma forma. Hay gente que aprende oyendo, escuchando, otros mirando, otros escribiendo. O sea, hay varias formas de adquirir conocimiento y no todas son dadas en la escuela. Y sobre todo, que cuando te dan un programa regular, tú estás haciendo a gente que tiene un determinado talento, lo estás haciendo adquirir conocimientos que en realidad ellos nunca van a usar o que no lo van a ver con la perspectiva de su talento. Por ejemplo, yo soy un gran dibujante. Voy a ser artista gráfico, arquitecto, no sé qué, ¿no? Si ya yo me doy cuenta de mi talento, porque yo iba a crear un centro, ¿no? Donde la gente encontrara su talento de forma natural, ya yo voy a ver una clase de matemáticas de una forma distinta. Yo voy a ver la geografía de forma distinta. Ya yo sé cuál es mi talento. Muchos niños te dicen, ¿y para qué yo tengo que dar eso? Si eso nunca yo lo voy a utilizar en mi vida. Bueno, eso, cuando tú sabes cuál es tu talento, ya tú lo ves distinto. Hay muchas cosas que puedes decirlo, pero ya muchas menos que antes. Porque siempre hay un ángulo en que tú vas a adquirir ese conocimiento y vas a decir, sí, pero esto seguro lo puedo usar de tal forma, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que le falta a los grandes sistemas educacionales grandes del mundo, es que te encuentren tu vocación, no tu talento, tu vocación a corta edad. Porque muchas veces tenemos talento que no es en realidad nuestra vocación, ¿no? Porque entonces aquí es donde yo veo que Susi puede meter la cucharada, porque como ella trabaja tanto con niños. Pero esto es adulto, estoy hablando. Yo tengo no, sí, es que el rango es muy grande. ¿Cuánta gente hay que no ha encontrado su verdadera vocación? Exacto. Muchísima. Exacto. La mayoría. Es lo triste de todo el cuento, es que la mayoría de gente no sabe todavía qué puede hacer y qué le gusta hacer. Sabe cuál es tu talento, pero no su vocación. Son dos cosas completamente distintas. La gente confunde, por ejemplo, la gente más o menos, casi siempre, en lo que es bueno, creen que esa es su vocación. Y después el tipo tiene buenísimo en matemáticas, buenísimo en finanzas, termina de CFO de una compañía y aburrido como un tenis, ¿no? Sí. A mí, ¿qué me pasa? Y yo soy buenísimo, eres buenísimo, pero esa no es tu vocación. A lo mejor tu vocación es otra. Pues mira lo que le pasa a tantos japoneses. Que muchos japoneses terminan botándose del edificio, suicidándose en la calle simplemente porque pasa ese tipo de cosas, porque lo que simplemente como que nadie les dio la oportunidad de poder encontrarse a ellos dentro de su arte. Pero entonces la pregunta que yo le tengo a Susi es, tú, como trabajas con niños, tú cuando ellos son pequeños, ¿tú cómo haces para detectar venga, más bien lo llevo por este lado? Eso tiene que ser una tarea complicadísima, ¿sí o no? Ay, tú sabes que yo tengo mi instinto y yo veo cosas. Yo veo cosas en los niños. Entonces yo tengo ese instinto y yo no sé, yo no me preguntes cómo hago, pero yo siempre, porque como yo lo hago todo tan rápido, entonces yo siempre estoy con todos los nenes así. Entonces yo a este le paso una cosa y a este le paso el otro y a este le paso el otro, a este le paso el otro. Entonces es como una práctica, porque como llevo tantos años en eso, llevo 14 años, entonces para mí es algo que es así. ¿Me entiendes? Aparte, Susi no es una persona normal, tú te das cuenta, ¿no? No. Ella tiene como una central nuclear dentro de la cabeza que le da una energía. Y hace, y aparte la energía, la alegría y todo eso, la luz que tiene, ¿no? Sí. Eso. Lo que pasa es que Andrés me ha visto en acción en caos total, con un montón de clases encima, con papás encima, con niños, con todo, o sea, en acción pura. Sí. Bueno, en el caso por ejemplo, no mucha gente tiene maestros o gente como Susi que se da cuenta y que tiene ese factor que falta, ¿no? El it factor, eso como dicen en inglés, darse cuenta de los talentos de las otras personas. Pero eso se logra de forma artificial, creando
una atmósfera. Método. Esto es un método. Un método. Y el método este era simplemente, tú coges un grupo de niños, creas una tarea. Claro. Eso Y es lo que hace falta. entonces, por ejemplo, en este caso era este libro que íbamos a adaptar y íbamos a convertir en una obra de teatro. Y por supuesto que todas las niñas que habían ahí, al principio todas querían bailar, todas querían cantar, pero de pronto como tenían que hacer el atrezo, tenían que hacer todo, de pronto uno se dio cuenta que a ella le gustaba dibujar y hacer esto. O sea, de paradigma que sí, yo lo que quiero hacer es bailar y cantar, de pronto algunas con el paso del tiempo se fueron dedicando a otras cosas que les gustaban en realidad más. Ahí tú vas decantando de lo que es la imaginación de esto, o sea, de lo que tú ves, ¿no? Que yo quisiera hacer una cantante. Enfocaron cada una poco a poco, sí. Y simplemente, entonces a esto después yo lo convertí en una cosa más sistematizada, más grande, y salió un proyecto mucho más grande que todavía, la pandemia lo frenó. Lo pospuso por 2 años y le íbamos a presentar a la Fundación Bill Gates y será para el 2023. Pero es un proyecto bastante grande e interesante que va sobre esto, sobre encontrar. Y se llama Proyecto Faro por eso, ¿no? Porque en cada comunidad tener un centro de esto que apoya el sistema escolar es un faro de conocimiento, ¿no? Que lo llame, sí, que es para allá. El Proyecto Faro. Pero bueno, la pasamos súper bien haciendo la obra de teatro esa porque espectacular. Las niñas eran lo más cómico y loco que había en el mundo. Por lo general, todos los que se meten a algo creativo son los más locos siempre. Sí, sí. Son los más locos siempre. Es que uno llega a ese salón, cuando dicen teatro, uno abre la puerta y son unos personajes todos. Siempre es increíble, sí, no. Siempre. A mí se me hace que es gente como que, perdón, qué pena, le pegué a la mesa. Yo pienso que es gente que todavía no entiende el miedo de la sociedad. Por eso es que puede tener esa libertad. No es tanto que no lo entiendan, sino que no les importa de pronto. No, es que es muy pronto para tenerle miedo a la vida, ¿no? La gente No, y también que están buscando límites. Están buscando límites también. Entonces, están testing, ¿no? Sí. El Loco y Bajito fue muy bonito porque no solo fue esta aproximación, sino también que trabajamos con todo tipo de niños. Por ejemplo, había veces que había recuerdo que había una exposición en este lugar que eran grabados de Goya y de Dalí, hablando originales, en las paredes. Y metimos la mitad de una clase de niños autistas con niños que no eran autistas, ¿no? Hicimos un programa juntos. Me lo decían porque, bueno, llevaban en la escuela. La escuela lo llevaban, pero cuando tú estabas ahí tú no te dabas cuenta de quién era o no. Porque la forma en que ellos, en las actividades que realizaban, se mezclaron y cuando tú vas a hacer algo creativo, tu estado mental cambia. Total. Te vuelves más solitario, te vuelves más solidario, quiero decir, empático. No, ambas. Solidario, empático. Ambas. Sí, porque el proceso creativo te lleva a, ¿no? A otro estado mental. Entonces hicimos todas esas cosas. Duró creo que 2, 3, 4 años. Duró el proyecto ese. Y bueno, sí, fue lindísimo, ¿no? Poder hacerlo. No, pero espera. Evoluciona esa idea. ¿Cómo los niños que tenían autismo, cómo actuaban al frente de las obras que veían? No, simplemente lo que hicimos fue ponerlos en grupos heterogéneos y asignar tareas distintas dentro del mismo grupo que ellos mismos se asignaban. Y los roles lo cogían ellos por decantación. O sea, era como dejarlos que solucionaran un problema, más o menos supervisarlo, pero de pronto estaban trabajando pareja y casi siempre era un niño autista con uno que no era autista, o 2 con uno, y ellos mismos se organizaban. Nosotros solamente propiciábamos un ambiente estable, un ambiente bonito. Que terminó siendo magnético. Sí, era una sinergia ahí que se formaba, que son cosas que aprendí yo haciéndolas, ¿no? Y los supervisores del espacio decían, pero yo no puedo creer esto. Yo, sí. Entonces, por ejemplo, yo lo que cogía ellos tenían esa es una exposición de millones de dólares, ¿no? Había Goyas y Dalí en la pared, ¿no? Grabados, ¿no? Entonces, lo que hacíamos nosotros, mira, lo que vamos a hacer hoy es una visita sobre ruedas de la exposición, ¿no? Entonces, yo cogía, ellos eran como 20, ¿no? Montaba uno en una silla de oficina
¿no? Y me mandaba a correr y lo llevaba por toda la exposición así, como si fuera, ¿no? Y le enseñaba, mira, esto quiere decir esto, este se llama esto, ¿por qué tú crees que se llama esto? Pero toda una locura. Y el chiquito, pues toda la risa, ¿entiendes? Entonces, pues, yo le decía, bueno, ahora ustedes tienen que hacérselo a los otros. Y habían 5 sillas con ruedas de oficina, y así vieron todos los niños la exposición. Montado uno y los otros llevándolo, ¿no? Y era también la locura de Goya, que es de Dalí, con Goya, ¿no? Todo tenía que ver. Y era un espacio bien grande, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Ser un poco creativo a la hora de... Y entonces inmediatamente el que llevó al otro en la silla y él hacen una conexión. Sí, ¿Te das cuenta? sí, Porque vivieron algo juntos, ¿no? Sí, sí. Ese tipo de cosas. Y así lo hacíamos con miles de cosas. Cada vez que ahí cambiaban las exposiciones, cada 15 o 20 días, y siempre tenía que ver. Había una sala de cine, por ejemplo, propusimos a los 100 años de Chaplin, le pusimos el boxeador, la película, la comedia de boxeador, explicamos, hicimos ahí, llevamos un pianista, otro que hacía los efectos especiales. Tú sabes que antes en los cines habían los pianos. Lo hicieron así. Lo hicimos. La sala llena de niños, eso, el cine mudo, entonces yo con los cascos. ¡Oh, my God! Y el otro tocando el piano, Charleston. No, y me decían, pero ¿cómo? Las películas antes no tenían sonido. No. Entonces ahí le explicamos cómo se le pone ahora el sonido a la película. Dónde va, no sé qué. Entonces era todo momentos de aprendizaje. A la misma vez de estar, y algunos querían hacer los sonidos y todas esas cosas. Entonces, la forma en que tú llegas a las cosas y llegas al conocimiento tiene que ser sobre todo bien empática. O sea, tú logras más de la ternura que desde un conocimiento, ¿tú me entiendes? Transmitido de forma que puede estar bien, pero hay que ver cómo abrirse. Depende de la persona. Depende de la persona. Depende de la persona. Y no, fueron y así hicimos programas de cine, hicimos ahora teatro. Ahí fueron más de 4 premios Grammy de música a tocar gratis. Porque, fue Rita Rosa Riesga, o sea, fue Yusa, fue Vanito Brown, fueron gente, pero sí, y fueron escuelas de baile, de danza contemporánea, grupos de teatro, pero gente bien renombrada, nada más que para interactuar ahí. Sí, sí. Wow. Fue bonito, fue un proyecto súper bonito, sí. Sí. Wow. Si ves, Susi, ya algo más para pensar más adelante. Pero bueno, entonces, antes de seguir con la segunda parte, yo quería preguntarte, es que tengo más preguntas de lo que nos alcanzaría el tiempo. Entonces, tú sales de Cuba, a Estados Unidos. Tú tienes en tu sangre la parte de literatura. Sí, ya yo había publicado 2 libros en Cuba. Eso. Entonces vámonos para Cuba. Entonces estás en Cuba. ¿En qué momento dices tú, a mí me gusta escribir? A mí me gusta escribir en detalles las cosas que tengo en la cabeza. ¿Cómo llega ese proceso creativo en ti? ¿Cuándo llega? ¿Por qué llega? Bueno, en realidad mi familia es una familia de escritores de muchos años. De escritores, de editores, de intelectuales, de escritores incluso muy famosos en Cuba, ¿no? Y en Colombia también, porque mi abuela fue una gran escritora de literatura infantil, ganó el Premio Mundial de Literatura Infantil, fue nominada a Christian Andersen varias veces, y ganó el Premio Casas América. Bueno, tú dices el nombre, es una de las grandes escritoras de la historia de Cuba. Y, por ejemplo, en Colombia sus novelas radiales eran súper famosísimas, ¿no? ¿Cuál es de los años 40 y 50. Ella se llama Dora Alonso. Uy, viejo. Dora Alonso se llama ella. No me digas que ella estuvo en Calimán también alguna vez. Yo no sé, yo sé que había muchas novelas de ella que todavía le están dando derecho de autor, que ahora son novelas de televisión y de radio, que ella escribió en aquel entonces. Bueno, y en casa de ella, bueno, yo conocí a los grandes escritores del boom latinoamericano, o sea, desde niño. Yo conocí ahí a Cortázar, conocí a ¿cómo se llama esta? Gabriel García Márquez, a todos ellos los conocía de niño, porque cada vez que a Cuba iban a su casa a visitarla, la mayoría los conocía. A Carlos. Entonces, mi mamá es una de las grandes editoras de literatura también de Cuba durante muchos años.
Mi tía fue una gran dramaturga, Olga Andreu, tía abuela mía. Así, gente que fueron como que ese ambiente siempre estuvo ahí. Ahora, yo era el que había estudiado ciencias, ¿no? Yo estudié física nuclear. Eh, pero en el tiempo, Como si nada. bueno, el caso es que mi tía decía cuando yo era niño, porque yo me la pasaba haciendo cuentos, entonces me decía, no, porque es mentiroso. Y le decía, no, es lo que es un escritor. Y el marido de ella era radiofísico y decía que no, él va a ser físico, ¿no? Y lo cómico de la vida es que al final los dos tuvieron razón, ¿no? Al final, Oye, después de ven, muchos años, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver, la antena gigante que tienen allá, ¿esa antena sirve todavía? la antena gigante que tienen donde. Allá en Cuba hay una antena gigante que está en la tierra, en el piso. ¿Qué hacen con esa antena, men? No, yo no sé qué hacen con ella, pero no creo. Yo Porque creo yo, que cocinarle el cerebro a la gente. puede ser, porque yo me acuerdo que hubo una película de 007 con Pierce Brosnan, donde la pelea final fue allá en esa antena. En la Eh, antena. Yo sí, creo que eso es un eso fue mito. una vaina loca, eso fue una vaina loca. Es una onda, eso es un mito, el mito de la antena. ¿Entiendes? Sí, sí, Lo mismo que pueden ser, no sé, es sí. lo mismo que decir, no, en Colombia hay una empanada gigante que en un lugar. En Cuba hacen popcorn en la Eso- antena. En la Ay, Dios. antena, sí, no, sí, sí. Eso es los pliegues del cerebro, la gente está. No. Ay, Sí, no, Dios. ahí había durante los años 60 y 70, bueno, tú sabes que hubo una influencia rusa muy grande, y Mm. entonces pusieron muchos sistemas de radar y espionaje, porque bueno, estábamos muy cerca de Estados Unidos, y lo ponían, bueno, en lugares, algunos se sabían y otros tú no lo sabes. Mm. Ya, ya. Ujú. Ay, tenaz. Pero bueno, listo. Antes de irnos para la segunda parte, Susi, ¿qué tienes tú por ahí que le quieras preguntar a Andrés? Porque eso es interesantísimo, pero en algún momento, porque Em, puedo aquí seguir durante días hablando. no, pues con Andrés, imagínate, hay tanto que hablar. Pues Familia. de pronto de su poesía, yo creo que ¡Ay, disfrutas más. sí! Sí, porque también, ¿qué disfrutas más? ¿La, la poesía? Con la narrativa. Pues, o La narrativa de la poesía, no, bueno, Porque bueno, ahí viene la también, ¿no? poesía, la La poesía, la cabeza, poesía no es literatura, ¿ok? pero la cabeza inconforme. Mira, ¿Cómo metes tú eso ahí? la cabeza sí, son como fábulas, ¿no? La cabeza inconforme es como una fábula, ¿no? Es también un álbum ilustrado. Pero a ver, de poesía sale ahora un libro que se llama Poemas de Ciencia para Cabras y Libélulas, que es un poema, que son poemas para niños, pero todos tienen que ver con la ciencia. Pero no tienen nada, ah, son súper sí, divertidos, sí, súper cómicos. sí. Sale eso, sale La gallina con mascarilla, que son los poemas que hice durante la pandemia, ¿te acuerdas? Que hice Sí. por la cuarentena. Yo sacaba un Ajá. poema diario fueron 60 días. Hijo Y de la madre. gente, yo los ponía en Facebook y la gente pero a veces eran las 3 de la tarde y me decían, oye, tú no vas a poner ningún poema hoy. Pero te Sí, digo 200, 300 gente. Pero sí, experiencia, claro. pero yo también tengo que vivir, ¿entiendes? Sí. Claro, Y claro. eso salió hasta en el país y todo, era como que para niños. Sí. Fue bastante mediático. Y ahora saca un libro con Santillana, que es ese libro, Mm, con Santillana Vista, que se llama La gallina con mascarilla. Ellos le cambiaron el título porque poemas para niños en cuarentena me pareció un poco demasiado serio, ¿no? Sí, sí. Ese sale poemas de ciencia para cabras y libélulas, que también es de poesía. Eh, a ver, Pero ¿disfrutas más el de adulto o el de niño? la poesía. Es que es lo mismo. Lo que pasa es que escribir para niños es mucho más difícil que escribir para adultos. claro. Eh, bueno, difícil entre comillas, porque bueno, uno tiene que tener alguna parte que se haya quedado bastante inmadura y bastante infantil dentro de uno y sacarla, ¿no?
y ponerse a jugar con ella, ¿no? Que es bonito tener ese niño. Que nosotros sabemos muy bien de ese lado. Claro, pero espérate porque lo que acabas de decir es importantísimo, porque tú cómo haces para poner en perspectiva la cabeza de la persona que ya creció, que es madura y tiene todavía el alma de niño para poder escribir para niños. Eso no está, porque es que una cosa es que tú lo digas como si fueras un profesor y otra cosa es como si fuera una historia que estás contando. Hay una cosa que en totalmente distinto. Hay una cosa en literatura infantil que distingue a los grandes escritores de literatura infantil de los que escriben de literatura infantil, y es que los personajes verdaderamente creíbles, plenos, ricos, están contados de la perspectiva de un niño. Y las acciones que cometen esos personajes son realmente infantiles. Cuando tú te das cuenta que es un adulto racionalizando y diciendo esto lo haría un niño, al momento te das cuenta, puede ser buenísimo, pero el otro autor que escribe y tiene en su mente de adulto lo que él quiere decir y escogió qué va a contar. Cuando lo va a contar tiene que hacerlo contándose de cuando él era un niño o de los niños que él tiene relación con ellos o de tus hijos, de los que... Tú tienes que meterte y convertirte en un actor. ¿Entiendes? Pero un actor que te creíste de verdad el personaje, tú eres, y sacar eso. Entonces, con tu pluma y con tu sapiencia y tu background, coger y escribir las acciones y los diálogos. Y eso lo único que lo hace creíble es que lo haga convirtiéndote en un niño en ese momento. Pero eso es más o menos lo que pasa conmigo en mis clases. Yo soy niña. Sí. Exacto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en la literatura. Y eso es lo que aprecian las mamás. Y eso es lo que ellas, y realmente eso yo no lo digo por mí, lo digo es por lo que ellas dicen, es que Susi se vuelve niña con los niños, ¿me entiendes? No a propósito, sino es el punto de vista de niño, ¿me entiendes? Yo tengo esa capacidad de volverme niña con ellos. Y por ejemplo, eso en literatura tú lo ves con ejemplos buenísimos. Por ejemplo, tú ves los libros de Herminio Almendro, por ejemplo, o Platero y yo, ¿cómo se llama? Platero y yo. Bueno, Michael Ende es otra historia, pero más o menos lo mismo. Y tú coges cualquier cuento, por ejemplo, de Oros Viejos, por ejemplo, Herminio Almendro. Lo lees y después tú lees, hay un cuento de García Márquez muy famoso, que se llama La luz es como el agua. ¿Tú lo has oído mencionar? No. ¿Por qué? Porque es un cuento escrito que parece un cuento para niños, ¿no? Y tiene un real maravilloso, y está contado, y el final es espectacular, y lo que está pasando es súper imaginativo, y es lindísimo, pero es ese adulto contando una historia infantil, ¿entiendes? Y tú terminas y dices, oye, qué clase de cuento más lindo este, pero al final no es un cuento infantil, es un cuento sobre niños, sobre una anécdota que puede ser imaginativa infantil, pero contada por un adulto. Sin embargo, el otro, por ejemplo, Momo y los hombres grises, La historia interminable, Oros Viejos, no sé, cualquier libro de Arada Dal, por ejemplo, Matilda, o sea, esos son escritores de verdad de literatura infantil. O sea, cada cual... Sigue. Y entonces tú ves esas diferencias, ¿no? Tú lo notas y tienes esa sensibilidad. Entonces, ¿Tú te acuerdas del pequeño cuento yo no me acuerdo si eran de Mis putas tristes? No me acuerdo cuál era, pero sé que es el último. Se llama El rastro de tu sangre en la nieve. Ya. No, yo no me leí ese libro. Uy. No me lo leí. Eso no son 40 páginas. Y es una vaina porque es que a García Márquez a veces como uno está leyendo y como que dice, bueno, lo entiendo, pero como que se le está yendo la mano en la parte emocional, porque no le voy a dar spoilers a nadie. Pero lo que pasa es el estilo de García Márquez tiene que ver con eso. García Márquez tiene una cosa que le dio el periodismo. Sí. Y él era, o sea, la capacidad de resumir y relatar todo minuciosamente. Y si tú lo aplicas eso a una literatura emocional, entonces te da un poder
porque normalmente un escritor cualquiera lo solucionaría con una situación simple. Y él lo que hace es usar su pluma y su oficio de periodista y dar... un testimonio. Hacerlo mucho más, un testimonio de ese mismo personaje dentro de la misma novela. ¿Entiendes? Ya. ¿Te das cuenta? Entonces, es como hacía, por ejemplo, Hemingway, ¿no? Que venía del mismo, venía del periodismo también, ¿no? Los buenos escritores que fueron periodistas son excepcionales, ¿no? Porque tienen esa capacidad. Bueno, hay otros que son horribles, pero esto estamos hablando de buenos ejemplos. No se aguantó, no se aguantó. No. Es así, ¿no? Hay escritores y escribientes, ¿no? Bueno, muy bien. No, tú sabes la diferencia entre un escribiente y un escritor, ¿no? Es muy fácil. Un escribiente es alguien que sabe redactar muy bien, que sabe escribir muy bien, que hace historia y escribe novelas o escribe cuentos buenísimos, que al año siguiente o después de leer un mes de haberlo leído te olvidaste de ellos para siempre. Un escritor es alguien que puede que escriba bien, puede que tenga buena redacción y que sepa inventar historias más o menos, puede inclusive que tenga problemas de ese tipo, pero cuando tú te lees algo de él, lo vas a contar para toda la vida, ¿no? Y esa es la verdad de la literatura, ¿no? Es la razón. Yo nunca había visto esa diferencia, pero ahora que lo señalas, veo que es... y yo creo que debe haber una tercera categoría también. Sí, las hay. Está, por ejemplo, también tenemos esos escritores que fueron genios y que nunca pudieron escribir dentro de un género, como Macedonio Fernández, por ejemplo. ¿Quién conoce a Macedonio Fernández? Y era Macedonio Fernández era el tipo que más en su vida adoró y admiró Borges, y la mayoría de la gente de esa generación, que él dice que es el gran escritor latinoamericano. ¿Qué pasa? Que Macedonio estaba loco, y Macedonio empezaba una novela y de pronto hacer un ensayo, de pronto poesía, de pronto se giraba y empezaba a escribir, no terminaba un género. Y así escribió pedazos de la mejor literatura de su tiempo. O sea, que todo el mundo al final terminamos encasillados dentro de modelos y dentro de cosas que Sí. hay que adaptarse, bueno, para poder sobrevivir, porque si no, Claro. no te leen. Bueno, entonces ahora sí, para hacer no sé si suscita algo más que preguntar, pero yo quiero hacer una pregunta antes de llegar a la segunda y última parte. Es, ¿tú cómo ves la novela gráfica? Y no tan, porque es que una cosa en la que yo peleo mucho en mi canal es la mitología que se le da a las historias de cada uno de los personajes. Y esa palabra como tal, mitología, nosotros la tenemos definida como que tiene que ser miles de años para poder ser llamada mitología. Pero resulta que sí, depende. Entonces, por ejemplo, tú podrías llamar a la historia de Batman que eso tiene cierto tipo de mitología antes de, o que eso es mitología, o Superman, o porque Superman es distinto, él viene y hizo una pelea grande que tengo con mucha gente. No, es que él es de Kansas, de no sé qué. No, el tipo es un extraterrestre que cayó. Criado Sí, criado en Kansas. Pero cuando te crías en un lugar, tú sabes que tu lenguaje social es tu lenguaje, ¿no? ¿Quién es el que dice en qué canción sale eso? Uno no es donde nace, sino donde se crea. Eso no es de Silvio Rodríguez. Yo creía que era de Marilyn Manson, pero puede ser. Pero entonces, bueno, entonces miremos la parte, porque ese es el fuerte mío, es la parte de crítica de análisis de cine y televisión. Es una que otra cosa de arte, más o menos, porque yo vengo mi mamá es pintora, ya me crió a mí con la pintura. Entonces, teniendo la parte de literatura con lo de la novela gráfica como tal, sin importar el que sea. No estoy hablando de DC, de Marvel, de Dark Horse, no importa. Ellos dependen lógicamente de la parte gráfica como tal. Tú cuando estás escribiendo algo, ¿tú escribes solo o tienes un equipo de trabajo para escribir y corroborar? Porque eso es lo que hacen en la novela gráfica.
Ellos Sí, tienen un equipo de trabajo para hacer los bocadillos con los textos ahí bueno, adentro. yo me imagino, esto tiene que ver mucho con Stanislavski, ¿no? Y lo que es la teoría de él sobre la actuación, ¿no? Que es la historia anterior del personaje. Ujú. El que tú leías mitología o que leías historia, más o menos es lo mismo. O sea, hay gente que se apropian de determinados conceptos como la mitología del personaje, que Ujú. tiene que ver con todo lo que pasó desde el punto de vista de novela gráfica con ese personaje desde que surgió hasta el momento. Entonces Sí. tú no puedes poner de pronto que Batman esté diciendo un texto súper florido y alegre porque él es un tipo huraño e introvertido. Y él le tuvo con tal personaje determinada interacción que hace que este otro, lo más lógico que sea enemigo de él, ¿no? Entonces tú tienes que tener una historia anterior que data de decenas de años, en la cual tú no puedes meter la pata si quieres una continuidad que sea inteligente en un cómic, ¿no? Eso Ujú. pasa igual en la novela. O sea, tú no vas, si tú Mm. describes un personaje y caracterizas a un personaje, tú no puedes de pronto, sin ningún tipo de justificación, ponerlo a actuar de una forma que no actuaría, a no ser que haya algo, una dureza, algo que esté pasando, que lo esté jodiendo, ¿no? Por ejemplo, eso es lo mismo. Por ejemplo, la metatranca en el cine argentino, por ejemplo, ¿no? El concepto de metatranca es poner algo que sea aparentemente muy intelectual, pero que de pronto no tiene nada que ver con la película, ¿no? Entonces, si tú estás en una película, ¿no? Y de pronto hay una mosca posada en la ventana y hay un close-up de la mosca y después en algún momento de la película algo tiene que pasar con la mosca, ¿ok? Porque tú no vas a poner, ¿te das cuenta? Tiene que haber Mm. tiene que haber Un, una un continuidad, hilo conductor. un hilo conductor, pero aparte, o sea, tú puedes poner imágenes que desde el punto de vista metafórico que quieran decir algo, pero no puedes abusar de ello. ¿Por qué? Porque la gente interpreta las metáforas de diferentes maneras. Entonces tienes que tener una idea de que si algo pasó antes y tú quieres que ese personaje tiene una mitología anterior, y aquí no tenemos que hablar de miles de años, no viene el caso porque sabemos lo que en sí es la mitología, ¿no? Es el conjunto de mitos de algo. Entonces, el conjunto de mitos de todos tus personajes empezó simplemente hace 60 años, o cuando nació el personaje en la vida ficticia, 1800 no sé qué, porque es los mitos que se crearon alrededor de él, las historias alrededor de él. Entonces, yo no veo ningún tipo de conflicto con la palabra. Mm, Y mm. si alguien no domina, por ejemplo, todo eso, y no se siente en la capacidad de poder escribir un diálogo en el que no va a infringir ninguna de estas historias anteriores, puede que busque un equipo que se haya leído todo eso y que te diga, oye, mira, esto no lo puedes poner porque en Agrel, no sé qué, Batman le pisó un callo a la novia del Hombre Araña y tú no puedes poner eso. ¿Te das cuenta? Y yo no escribo con ningún equipo simplemente porque, por ejemplo, yo no tengo sagas. ¿Quién escribe con un equipo? Ah, ok. Ahí es donde ¿No? está la diferencia. Por ejemplo, sí, por ejemplo, Stephen King escribe con equipos porque, bueno, primero ya es lo que tiene idea y no tiene ganas de escribir. Y lo otro es porque él tiene sagas de cosas que pierdes el hilo de la historia de los personajes que tú mismo escribiste. O sea, Sí. incluso en una novela larga tú tienes que estar alerta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Alejo Carpentier, era un desastre, ¿entiendes? De pronto sale un personaje que se había muerto 3 páginas antes, y tú dices, ¿este qué tipo que hace aquí? Y los editores franceses se volvían locos. No, este lo mataste ya, este no puede ser porque este no es el nombre. Es así Mm. cuando son textos largos y uno tiene que estar bien apercibido de lo que está escribiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que traes a colación a Stephen King, los que realmente tiene sagas, para los que no saben, cuando escribió la novela de It, la del payaso, resulta que eso sí, llamemos lo que tiene mitología. Entonces, resulta que hay una tortuga, Milander, no, en este momento no recuerdo el nombre, y la tortuga es la que carga el peso del universo. Es una vaina rarísima y está como desde el principio del tiempo. Arriba hay 3 elefantes y después... No, y entonces le da dolor de estómago y escupe. Y en el momento que escupe, escupe al payaso It. Y Ya. ese payaso termina cayendo en el planeta Tierra. Ujú. Entonces, ¿si me entiendes? Entonces estamos hablando de miles de millones de años atrás de Sí. toda esta parte que creó para hacer todo esto. Ah. Y ese Ajá, es un concepto eso. que usa, por ejemplo, este tipo, el de la Michael Ende en la historia interminable, que es la Vetusta Morla, ¿no? Era el zoológico, no sé qué. Never Ending Story, sí. Ajá. Sí, sí, Never Sí. Ending. Uy, hijo de madre, yo me acuerdo que yo vi esa película y yo creo que todas las personas que eran de mi edad, las mujeres quedaron enamoradas de Atreyu
Que sí, ese nombre lo decimos bien, que decir outrageous. Outrageous, ¿no? Y yo, y los hombres de mi época quedamos enamorados de la princesa, que Sí. ella es bailarina. Sí, no, a mí, yo lo que pasa es que me leí el libro primero y la película no pasé de los 15 minutos, porque me había leído el libro y es muy distinto. Bueno, entonces yo te pregunto, bueno, porque antes de que se me olvide, porque cuando estábamos hablando de relatos para niños, cuando George Lucas escribió la primera, que es A New Hope de Star Wars, eso fue escrito pensando en niños, eso no fue escrito para el público general, que evolucionó de otra manera totalmente rara, es otra cosa. No, pero yo creo que hay una explicación para eso. O sea, cuando tú escribes sobre un tema, como era que escribió George Lucas, las mejores historias son las historias infantiles. Y si tú atrás le pones los mejores efectos especiales de la década, se convierte en un fenómeno de masa, porque a la gente, o sea, ¿qué nos mueve a los hombres? ¿Qué es lo que más mueve a las personas en el mundo? Más que la avaricia, más que el amor, más que todo. Es una buena historia, ¿no? Porque al final es la historia, es nuestra vida y la vemos ahí. Nos morimos por una buena historia, creemos en causas porque tienen una bonita historia y hacemos nuestras historias de amor porque vivimos una historia con esa persona. O sea, al final todo viene de la forma que tiene el hombre de relatar y de aprender el mundo a través de los acontecimientos que están pasando, ¿no? Y es muy natural, ¿entiendes? Somos seres pensantes, ¿no? No. Sí, claro. Entonces, pero bueno, listo. Entonces llegamos a la segunda parte de esto y lo va a comenzar señorita Susi. ¿Tú sabes cómo se llama? Explícale a Andrés lo que vamos a hacer en este momento. Bueno, te vamos a dar una serie de preguntas y vas a responder lo primero que se te ocurra, pero súper rápido, sin pensar. Sin pensar. Y ¿Vale? así, pa. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Mar o montaña? Mar. ¿Qué prefieres? ¿Té o café? Café. ¿Día o noche? Día. ¿Tren o avión? Avión. ¿Un día soleado o una tarde de lluvia? Día soleado. Si estás por la mañana en casa, un domingo, ¿prefieres leer el periódico mientras que ves Netflix o salir a dar un paseo? Salir a un paseo. Si estás en la playa y tienes el mar cerca, ¿qué preferirías? ¿Echarte a la playa o meterte al agua? ¿Cuál es la diferencia? Es grandísima. Echarme en la playa. Sí, echarte, acostarte. No, meterme en el agua. Eso. Ya. Entendí, el agua. Sí, no, o sea, la diferencia en los significados. Sí, no escuché bien. Bueno, ok. Estás con amigos en la casa. Vas a hacer un barbecue, porque yo hasta este momento no sabemos si tú eres vegetariano o carnívoro, no lo sabemos. Si eres carnívoro, ¿qué prefieres? ¿Carne roja o carne blanca? Rojo. Yo ya sabía decir. Por eso no dijo nada. Yo dije roja. Con bistec. Bueno. Ajá. Él traía patas de jamón de esas de Serrano. Pata negra. Uy, qué delicia. Uy, sí. ¿Qué prefieres? ¿Automóvil normal o camioneta grande? Camioneta. Muy bien, Susi. Es que esta mujer, la mente de esta mujer va como mil y yo sé que en este momento no sabe cuál de todas las preguntas que tiene para hacer. Sí, yo estoy aquí en, por ejemplo. ¿Sí ve? Exacto. ¿Laguna o mar? No. Laguna, mar, no mar. ¿Mar?
Pero bueno, y en Bueno, deportes, ¿qué prefieres? ¿Fútbol americano o fútbol normal? Fútbol normal, Béisbol, voleibol. béisbol. ¿Cuál es? Y esa no es de sí o no, sino de respuesta de frente. Si te gusta un equipo de fútbol, ¿cuál es el que más te gusta? Ahora mismo. Sí, ahora ahora o el que te ha mismo, gustado toda la vida. traidor. Ah, no. Traidor, dice ella. No, es que yo he tenido diferentes equipos que me han gustado diferentes. Por ejemplo, me gusta el Madrid cuando estaba redondo. Me gusta el Napoli con Maradona. Me gusta el Barça con Messi. Me gusta, a ver, Sí, ve, así traidor. en etapas, ¿no? Diferentes, ¿no? Me fresco porque yo tengo 3 equipos que me gustan de Alemania. Berlín, Ajá, el Hamburgo y Bayern. Bielefeld. Mi Era grupo, el Bayern, el Hamburgo y el Bielefeld. ya, mi equipo era el FC Leipzig, pero era el que me quedaba cerca donde yo estudiaba. No, pero Descarados, el Leipzig no es malo. descarados. A mí me Ahora, gusta el ahora fue, pero América pero fue bastante y me malo. gusta Colombia. Pero me quedaba al lado. Yo fui a un equipo, mira, yo vi a Maradona jugar en vivo en el Napoli contra el Leipzig en el año 89. Lo vi jugar en vivo. No. Y éramos 3 cubanos gritando, ¡ah! Y el resto eran alemanes. Y todo el mundo nos miraba con una mala cara porque nosotros éramos los únicos que gritábamos a favor del Napoli. Y le decíamos, ¡Maradona! No sé qué. Y en una de esas, oye, y dice, la única gente gritando en español se vira y nosotros así. Qué chimba. Eso fue. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, listo, muchachos. Entonces, pues, esto ha sido divertidísimo. No tengo ni idea cuánto tiempo duró esto. Regálanos unas palabras para la gente que nos está viendo en este video. Bueno, yo estoy seguro que en el ambiente este familiar hubiéramos podido meternos ahora hablando de muchos diferentes temas. Yo darle las gracias por haberme invitado y a la gente que está viendo el programa, que se acuerden que al final en la vida lo que hay que divertirse y hacer lo mejor que uno puede. Y que las cosas importantes de la vida son sencillas, no son tan complicadas. Y que les mando un abrazo y buena suerte. Muchas gracias, Susi. Gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, ya saben, eso está aquí. Voy a poner en la caja de aquí abajo las redes sociales de Andrés y las de Susi también. Gracias a todos. Suscríbanse al canal, cliquen en la campanita y entonces arriba, compartan los videos y todos los comentarios en la parte de acá abajo. Y pues la idea es que que sigamos generando comunidad, ¿no? Entonces, pues, se les quiere mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Y Chao, que se chao. suscriban al canal. Ah, y les voy a poner los links también del canal el canal nuevo de Susi. ¡Susi! Sí, señores. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.